también a nivel de enfermedades no reumáticas, particularmente situaciones donde pongan en alguna situación muy adversa al cuerpo, como por ejemplo infarto agudo al miocardio, pancreatitis, infecciones y sepsis. Chequen cómo, por ejemplo, los niveles de proteína C reactiva van a estar dictados en su gran mayoría por la afección sistémica y las manifestaciones, donde, por ejemplo, una elevación de proteína C reactiva que no sobrepase el 1 miligramo sobre decilitro se pudiera presentar en ejercicio, se pudiera presentar, por ejemplo, en convulsiones. Permítanme. Ok. Y una elevación ya moderada que nos va a permitir evidenciar inflamación, pues van a ser la mayoría de las enfermedades reumáticas, pero cualquier trastorno que afecte de manera sistémica se puede manifestar con elevación de PCR, por lo cual, si ustedes no tienen bien dilucidado el cuadro clínico del paciente, el solicitar este famosísimo perfil reumático, lo único que va a hacer es ahogarlos dentro de toda la información que pueden obtener. Elevaciones de más de 10 miligramos sobre decilitro, realmente sí se llegan a presentar. Son situaciones, por ejemplo, de respuesta inflamatoria sistémica abrumadoras, como por ejemplo endocarditis, neumonía, COVID y vasculitis sistémicas, lupus eritematoso sistémico. El amiloide sérico A, si recordamos la gráfica que les había mostrado, va a ser uno de los reactantes de fase aguda junto con la proteína C reactiva con mayor elevación. Vamos a tener otro tipo de proteínas de aguda que van a ser útiles para el diagnóstico, por ejemplo, la ferritina para enfermedad de Still, pero también en una complicación de síndrome hemofagocítico en lupus eritematoso sistémico. Si, por ejemplo, tenemos un protocolo de estudio en el cual la anemia sea nuestro permítanme. Ya. Vamos a tener, por ejemplo, niveles de alguno de los reactantes de fase aguda, donde los outcomes, en este caso la anemia, puede estar dictada por los niveles de hepcidina y transferrina. Por su parte, la procalcitonina y el complemento nos va a permitir diferenciar un problema reumático de un problema infeccioso, donde, por ejemplo, la procalcitonina se va a elevar de manera abrumadora o de manera sustancial en aquellas infecciones por encapsulados. Por su parte, complemento, si sabemos bien las vías, con la vía clásica de 1423, pero también sabiendo que C4 va a ser una vía que va a ser alternativa, entonces podemos tener una disminución de C4 hacia, por ejemplo, un problema infeccioso. Albúmina van a ser importantes debido a que el paciente reumático va a presentar manejo con esteroides, va a tener manejo con con AINES. Entonces, si de pronto tenemos estados donde el paciente va a tener niveles bajos de proteínas, pues va a tener alto riesgo de complicación por sus metabolitos externos, perdón, sus metabolitos tóxicos. ¿Las citocinas se pueden medir? Sí se pueden medir, pero es muy costoso y realmente para nuestra práctica diaria, pues no tiene plausibilidad biológica.
Creo que vamos a tener otras, por ejemplo, las vasculitis, factor de von Willebrand, las trombomodulinas, prostanoides y moléculas de adhesión. El examen general de orina, fíjense que es un examen que le podemos sacar mucha información. De hecho, no lo usemos como el simple estudio de pipí para saber si hay o no hay infección, ¿no? Si se fijan, en los elementos que se van a estudiar en el examen general de orina, vamos a tener el sedimento urinario. El sedimento urinario, hablando, por ejemplo, de enfermedades reumáticas, particularmente el lupus eritematoso sistémico, el uso crónico de AINES, nos va a dar una idea si el paciente, por ejemplo, está cursando con glomerulonefritis o en el caso de AINES con una necrosis tubular aguda. Esas son las características del examen general de orina. Características generales acerca de su recolección. Eso es importante porque una orina que dura más de 2 horas realmente es una orina que sus elementos químicos van a sufrir descomposición. Entonces, tomando en cuenta, por ejemplo, la celularidad y que la piuria no es indicativo de infección, sino puede ser indicativo de un problema inflamatorio que va desde un problema reumático, un problema tóxico por algún fármaco, un problema infeccioso, como por ejemplo la tuberculosis genitourinaria que se va a manifestar por piuria séptica. Pero los cilindros van a ser una parte importante porque los cilindros granulosos nos van a dar una pista de que tal vez el paciente que tiene lupus eritematoso sistémico de más de 5 años puede estar cursando con una glomerulonefritis tipo 1 tipo 2. Estos son el cómo se observarían los cilindros en un examen microscópico. Cilindros serios porque van a tener la conformación de un eritrocito que va a estar rodeado por un recubrimiento mucoso de los túbulos renales. El cilindro hialino y el cilindro granular, por su parte, pues bueno, van a ser también parte de estos eritrocitos que van a estar escapando por parte del glomérulo y van a sufrir modificaciones en cuanto a su arquitectura. Por otra parte, podemos encontrar cristales de urato monosódico, más común, por ejemplo, en las mujeres en edad reproductiva, hasta antes de la menopausia, debido a que hay una nefroprotección por parte de receptores de URAT y GLUT que hacen que las mujeres, aunque tengan un trastorno de elevación, por ejemplo, de producción de ácido úrico, pues realmente van a tener un balance negativo porque van a estarlo excretando a nivel de los túbulos renales. Y pues podemos encontrar cosas interesantes como tricomonas. Ahora, lo anterior fue acerca de laboratorios generales. ¿Hasta ahorita existe alguna duda, niños? No, no, doctor. No, doctor. Bien. Autoanticuerpos. Los autoanticuerpos han sido y siguen siendo una parte crucial en la vida diaria del reumatólogo. Más sin embargo, yo les digo que autoanticuerpos por sí mismos no van a detectar enfermedades reumáticas. Algo muy curioso, por ejemplo, para 1948, Hargreaves describió un proceso hematológico que observaba en pacientes que presentaban fiebre, ataque del estado general, fotosensibilidad, principalmente mujeres jóvenes, que comenzaban a desarrollar manifestaciones según los sistemas, o sea, problemas pulmonares con hemorragias alveolares, insuficiencias renales rápidamente progresivas. Y después se incluyeron dentro de los criterios clasificatorios para 1980. Ahora, este fenómeno que se observó
Después se encontró que se encontraba, bueno, después se observó o se encontró relación en problemas infecciosos, por lo cual actualmente la presencia de células LE, que simplemente es una celulota, que se comió otra celulota, aunque se presente en un paciente, ya no son parte de los criterios clasificatorios en el SLIC para lupus eritematoso sistémico. Anticuerpos antinucleares y el anti-DNA, al momento, por ejemplo, de ser descrito su técnica y su utilidad diagnóstica, permitió que investigadores trataran de sacar el mapeo de las enfermedades reumáticas, o sea, hacia qué componentes celulares van dirigidos la mayoría de las enfermedades reumáticas, debido a que aunque presentemos anticuerpos antinucleares positivos, siempre va a ser importante que nosotros sepamos si van dirigidos a anti-Ro, anti-La, anti-Smith, anti-RNP, anti-SL70. O sea, anticuerpos antinucleares es la demostración de un proceso autoinmune que va a presentar un paciente con síntomas, pero podemos presentar anticuerpos antinucleares en situaciones en pacientes o en personas normales, con una dilución hasta un 80, inclusive hasta unos 160 bajo ciertas características, y realmente no va a significar absolutamente nada. Por lo cual, cuando se tiene un cribaje o un mal filtro en cuanto a la medicina general, y uno piensa que pidiéndole laboratorios a un paciente a lo estúpido le va a pescar algo, créanme que no, los que se van a pescar son ustedes. Entonces, como podemos observar, el desarrollo de técnicas para detectar distintos componentes descritos en enfermedades reumáticas, como por ejemplo vasculitis, particularmente para vasculitis ANCA asociados como Church-Strauss o Wegener. Posteriormente se desarrollaron los específicos, que es mieloperoxidasa y proteinasa 3. Ok. Factor reumatoide. Factor reumatoide puede ser muy útil para ustedes en su práctica diaria si lo saben utilizar. Factor reumatoide en la ausencia de síntomas de inflamación, rigidez de más de 30 minutos, afección de medianas y pequeñas articulaciones, con una duración de más de 6 semanas. Si no cumple con estas características, se van a ahogar y van a estar diagnosticando artritis reumatoide a lo tonto. Como pueden observar, puede presentar una sensibilidad baja. Algún voluntario que me pudiera recordar el concepto de sensibilidad. Sí, sí, pues la sensibilidad de una prueba es la capacidad, habla de la capacidad de detectar a personas que sí están enfermos. Y la especificidad es la capacidad de detectar a quienes no están enfermos. Ok. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué es valor predictivo? Exacto. ¿Qué es valor predictivo positivo? Es bueno, es como un derivado, o sea, una vez que una prueba se realiza, el valor predictivo positivo es qué tanta probabilidad tiene de que realmente el resultado que tienes sí es ese. Ok. Sí. Realmente, por ejemplo, es la eficacia que esta prueba está estudiando un outcome, especificar, o sea, si el resultado que estás dando realmente es diagnóstico o específico para discriminar entre la población general. ¿Y valor predictivo negativo? Pues
Pues sí, ahora sería la probabilidad que tiene la prueba de salir negativa, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo práctico. Yo les voy a decir una prueba de diagnóstico, ya sea método de gabinete o de laboratorio, y ustedes me van a decir a su consideración si tiene un valor predictivo positivo alto, bajo, o un valor predictivo positivo, perdón, valor predictivo negativo, alto o bajo. Por ejemplo, la presencia de gonadotrofina coriónica humana en una mujer con más de 4 semanas de amenorrea para el diagnóstico de embarazo. Tendría un alto valor predictivo, ¿no, doctor? ¿Por qué? Pues sí, Porque alto, sí. ya lleva 4 semanas, el sincitio tromboblasto ya está produciendo la gonadotropina coriónica humana. Entonces, pues ya se puede detectar en sangre y pues eso ya es un valor predictivo, pues que sugiere embarazo. Bien. Ahora, niveles de... Ay, güey, se me fue. ¿Cuál es la que piden para tromboembolia? Dímero D. Dímero D, exacto. Dímero D. La ausencia de dímero D, o sea, estamos de acuerdo que, por ejemplo, un paciente multiinvadido va a tener elevación de dímero D hasta porque le pongas un catéter. Entonces, un paciente que ya está multiinvadido, el solicitarle un dímero D más si está con anticoagulación, con heparinas de bajo peso molecular, pues van a provocar elevación de dímero D. Pero lo que quieres detectar es solamente que no se te tromboembolizó. Utilizas, o sea, los niveles de dímero D, donde la característica del dímero D es que tiene un valor predictivo negativo alto. Significa que la negatividad o negativización del dímero D meramente te va a dar tranquilidad porque el paciente no va a presentar la patología que estás estudiando. Quiero que queden estos conceptos claros porque, por ejemplo, factor reumatoide va a tener un valor predictivo positivo, alto o bajo, a su consideración según lo que leyeron. Y el por qué. Pues, pues es que había un artículo que decía que en el 30% de los pacientes, o sea, les va a salir positivo, pero no van a tener nada. Sí, exactamente. De hecho, conforme va pasando la edad, puedes tener factor reumatoide positivo y eso no te hace enfermo. Y por ejemplo, esta diapositiva que les estoy mostrando nos habla del porcentaje de los pacientes que pueden presentar factor reumatoide positivo. Ahora, chequen esta, donde vamos a tener otros escenarios clínicos, como por ejemplo, infecciones bacterianas, donde las endocarditis, tuberculosis, sífilis, pueden presentar factor reumatoide positivo en un 37%, o simplemente infecciones por Epstein-Barr, donde se van a elevar hasta el 20%. Entonces, meramente, o sea, factor reumatoide tiene un valor predictivo positivo bajo. ¿Por qué? Porque su positividad puede ser inclusive normal, asociado a otro tipo de enfermedades. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí. Ok. Pero tiene una especificidad alta. O sea, realmente, por ejemplo, si ustedes tienen pacientes donde todavía no están muy seguros si tiene sintomatología, o sea, si tiene sinovitis, o sea, detectar inflamación al tacto o a las maniobras o a la palpación bimanual, que es la correcta para checar, por ejemplo, falanges, o sea, articulaciones interfalángicas,
metacarpo falángica, carpo, etcétera, pues ustedes pueden decir, ay, güey, pues le duele, pero tal vez están frente a un paciente con alodinia o hiperalgesia, que ustedes hasta le soplan y les va a doler. Esto diciéndolo con todo respeto, porque sí tienen dolor. Entonces, pues no le pidieron ego y resulta que tiene una PCR cualitativa positiva. Tiene una evolución de 4 meses. Y si utilizamos los criterios de ACR, pues van a decir, sí, sí tiene artritis reumatoide. Pues sí, sí puede tener artritis reumatoide realmente. Pero, pues aquí son las perlas o los pequeños detalles los que tal vez hagan que el paciente tenga un diagnóstico equivocado. ¿Sí queda claro eso? Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, vamos a darle una validez a los resultados de laboratorio? Cuando utilizamos, por ejemplo, ELISA o cuando utilizamos nefelometría, vamos a tener, por ejemplo, reportes cuantitativas que van de 0 a 1000 unidades. Obviamente los valores de corte que nosotros debemos de tomar en cuenta van a ser aquellos que presenten más de 40. ¿Sí bien? Ok. Los anticuerpos dirigidos, o sea, los anticuerpos antipéptido citrulinado, al momento de desarrollarse, nos vinieron a aportar un diagnóstico más específico, no solamente para el diagnóstico pronóstico, sino los anti-CCP son parte importante de un modelo predictivo, como se los menciono aquí. La presencia, por ejemplo, de anti-CCP en personas sanas le confieren un riesgo al paciente de desarrollar artritis reumatoide. De hecho, de muchos laboratorios, perdón, de muchas enfermedades, o sea, en medicina general, el anti-CCP, junto con una buena historia clínica, un buen conteo articular, te permite dar un pronóstico o un riesgo de desarrollo de artritis reumatoide en personas de primera línea con artritis reumatoide. O simplemente una chica de 14 años, la cual su mamá tiene 50 y pues tiene artritis reumatoide, una clase funcional 3, 4, donde el hecho de tomar metotrexate hace que si queda embarazada, probablemente el producto presente malformaciones. Entonces, pues, ella sin duda puede acudir con un reumatólogo certificado, menciona esta inquietud y se le puede catalogar en 3 riesgos o 3 grupos de riesgo. Un riesgo alto, cuando ya presenta signos y síntomas y que pues es una paciente que se le tiene que otorgar tratamiento. Grupo de riesgo moderado o medio, aquellos pacientes donde presentan, o sea, no presentan síntomas, pero presentan elevaciones del anti-CCP superiores a los 50, a los 40 unidades internacionales. Y un riesgo bajo simplemente no tiene síntomas y tiene un anti-CCP negativo. Mientras que para el riesgo alto, el diagnóstico es pues indudable. Él tiene que acudir a citas cada mes o cada 15 días según la actividad de la enfermedad. Para el riesgo medio tiene que ser cada año y el de riesgo bajo simplemente 5 años. O sea, es lo fabuloso de estos estudios que su presencia me van a hacer parar las antenitas y poder decir, a ver, este no lo tengo que dejar porque puede desarrollar artritis reumatoide. Bueno, ¿qué son los péptidos citrulinados? Van a ser productos proteicos que se van a sintetizar en las mucosas. Esto por acción de esta enzima que son las PADIs. En situaciones adversas, como por ejemplo el tabaquismo o infecciones por difiromonas gingivalis, por una mala higiene bucal, van a hacer que su mucosa, su epitelio, presente expresiones de PADIs que no debería tener.
Entonces comienzan a sintetizar proteínas inestables por estos cambios conformacionales de una arginina y van a provocar que estas proteínas sean inestables, se truenen y el sistema de reconocimiento empieza a encontrar estas proteínas anómalas. Y de ahí desencadenar un mecanismo de efector que va a ser producción de autoanticuerpos. Entonces, vamos a tener distintos tipos de péptidos citrulinados. Algunos de ellos asociados, por ejemplo, a la afección articular en artritis reumatoide. Bueno, chequen cómo, por ejemplo, si llegamos a utilizar la combinación entre anti-CCP y factor reumatoide, prácticamente nos va a dar una especificidad del 100%. Pero, hablando o plausibilidad biológica, pues si comparamos un factor reumatoide que les cuesta 100 pesos, pues el anti-CCP va a andar arriba de los 500 o 600 pesos. Entonces, estos dos son para diagnóstico, chicos. Son para pronóstico, pero no son para seguimiento. Y es muy frecuente que los pacientes digan, es que ya me salió el factor reumatoide negativo. Y la PCR y los reactantes de fase aguda van a ser los importantes para poder decir si el paciente va bien o va mal. ¿Vale? Ahora, se han desarrollado otro tipo de autoanticuerpos en artritis reumatoide. Estos simplemente se desarrollaron porque de un 100% de pacientes que presentan artritis temprana, solamente un 95% se van a poder diagnosticar como artritis reumatoide. Antes, por ejemplo, el abordaje diagnóstico era 0 negativos, 0 positivos. Y en los 0 negativos ahí entraban, por ejemplo, las artritis reactivas, entraban, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, entraba espondilitis anquilosante con afección extraaxial, síndrome de Sjögren con manifestaciones extraglandulares, vasculitis en una fase inicial. Entonces, posteriormente, y que se afinaron los criterios clasificatorios, pues si a alguien le duele la espalda cuando descansa, se levanta rígido por la mañana y empieza a calentar la máquina, pues para él eso es normal hasta que le dicen, oye, eso no es normal, porque eso me habla de lumbalgia inflamatoria, pero va con el reuma hasta que se le hinchan las rodillas, que más o menos son 7 años después de iniciar con la lumbalgia inflamatoria. Y que tampoco se le hizo raro que le dolieran los talones, que eso expresaba entesitis calcánea. Entonces, pues va el paciente con mono u oligoartritis de miembros inferiores. Pues fácil, uno interroga si hay lumbalgia inflamatoria, te dice que sí, sorprendido el paciente, que pensaba que los espolones calcáneos eran normales, y pues tú dices, bueno, pues ¿para qué le voy a hacer pagar al paciente un factor reumatoide? Mejor me voy con una radiografía de pelvis en proyección PA, y pues tiene lana, sí, pues le pido una HLA-27 y unos reactantes de fase aguda, y ya tiene el diagnóstico. Y no pedir a lo estúpido ANAS, anti-CCP, factor reumatoide, HLA-27, porque el paciente les va a mentar la madre o no va a regresar. ¿Por qué? Porque sí se gasta aproximadamente hasta 10,000 pesos en laboratorios. De hecho, por ejemplo, sarcoidosis. ¿Saben qué es la sarcoidosis? Bueno. Es una Sí, enfermedad. doctor, sí sabemos. Sí. Ok. Ahí la presencia o el diagnóstico va a ser con qué laboratorios, la detección de qué. De enzima convertidora de angiotensina. Bien. En presencia de un paciente que se le está fibrosando todo. Estos pacientes van a ser el típico paciente que, pum, empezó con disnea, le toman radiografía y está toda gris su radiografía. Le hacen, por ejemplo, ¿cómo se llama el PET scan? Le hacen tomografía, encuentran patrón ya fibroso a nivel del hígado
tiene múltiples ganglios y tú dices, güey, puede ser sarcoidosis. Los niveles de enzima convertidora de angiotensina están ahorita en 10,000 pesos. Pregúntenme si son útiles. Sí, sí son útiles. Porque hay patologías como síndrome de hiper-IgG4, donde va a presentar también neumopatía intersticial, o simplemente el síndrome de Sjögren, que va a presentar también neumopatía intersticial. Y en algunos casos, o sea, cirrosis biliar primaria. Entonces, los laboratorios, ustedes les van a dar la importancia clínica que ustedes quieran, pero siempre deben de cuidar, si van a practicar la medicina privada, siempre deben de cuidar el bolsillo de su paciente. Si ustedes no cuidan el bolsillo de su paciente, el paciente los va a mandar a la chingada. ¿Por qué? Porque el paciente vaya que le resuelva los problemas. Entonces, si lo meten en otro problema que va a ser una ambigüedad en su diagnóstico, pues, sinceramente, no va a regresar. Y eso pasa, sí, sí pasa. Entonces, anticuerpos antinucleares. ¿Cómo es de tiempo? Bien, ¿no? Bueno, me quedan 8 minutos. Bien. Anticuerpos antinucleares nos van a ser de utilidad en algunas situaciones o contextos clínicos, niños. Debemos de recordar que vamos a tener anticuerpos antinucleares naturales que se pueden presentar hasta en el 25% de la población y no están enfermos. Para que no se agüiten si un día les hacen anticuerpos antinucleares mediante inmunofluorescencia indirecta y salen con positividad en 1,40, 1,80. 1,40 y 1,80, créanme que pueden quitarse la pena. Pero, por ejemplo, vamos a tener escenarios clínicos como un fenómeno, una enfermedad de Raynaud o un síndrome de Raynaud. Bueno, enfermedad de Raynaud. Hablamos de síndrome de Raynaud cuando ya está asociado a alguna patología. Enfermedad de Raynaud. Si ustedes quieren saber si van a desarrollar dermatomiositis, esclerosis sistémica progresiva, Sjögren, lupus eritematoso sistémico, dermatopolimiositis, fácil. Se hacen una capilaroscopía, que lo pueden hacer con su oftalmoscopio y un aceite de inmersión, y háganse anticuerpos antinucleares. Si presentan positividad más de unos 160, aguas. Pero simplemente si les cambia de color las manitas, pues simplemente es un sistema nervioso hiperreactor, asociado, por ejemplo, a las personas que tienen fibromialgia, donde el tratamiento con fluoxetina les va a ayudar excelente en el frío. Entonces, anticuerpos antinucleares no son indicativos de lupus eritematoso sistémico. No. Si se fijan, para lupus eritematoso sistémico tiene una sensibilidad del 90%, pero tiene una especificidad del 20%. ¿Por qué? Porque vamos a presentar múltiples enfermedades que van a presentar anticuerpos antinucleares positivos. Entonces, de pronto, cuando me llaman para valorar pacientes, por ejemplo, infectocontagiosos, la sorpresa es saber que no tienen ningún mendigo cultivo y que esa positividad es asociado a personas que tienen, por ejemplo, sepsis. Entonces, no porque tengan anticuerpos antinucleares positivos, el paciente se va a merecer ciclofosfamida, que si tiene sepsis lo vamos a llevar directamente a la tumba. Chequen cuánto tenemos en porcentaje en población sana de positividad de anticuerpos antinucleares. 1,40, 31%, 1,80, 16%, 1,160, bueno, el 5%, pero ya titulaciones de 1,320 va a ser menor, acerca del 3%. Estos son los componentes a los cuales van a estar dirigidos los anticuerpos antinucleares. Estos son los patrones que se detectan mediante inmunofluorescencia indirecta, donde vamos a tener patrones específicos de lupus eritematoso sistémico. ¿Alguien sabe cuáles son? Ay, no. A ver, ya saben que tienen que mencionar su nombre. ¿Quién dijo yo? Me están leyendo, doctores. Es de lupus, ¿sí, verdad? Sí. Lupus. Ahí están. Homogéneo. Difuso.
Moteado es un todo nada. ¿Por qué? Porque moteado nos va a detectar una cantidad impresionante de epítopes como SMIT, como RNP, como RO, como LA, y va desde una infección hasta una neoplasia. Significa que si llegan a presentar elevación de anticuerpos antinucleares con patrón moteado, créanme que no tienen tal vez nada. Y vamos a tener, por ejemplo, otros específicos para el problema de lupus eritematoso sistémico asociado a fármacos. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, ¿cuándo debe de utilizarse anticuerpos antinucleares? Partiendo de esta tabla, donde es útil para lupus eritematoso sistémico, entonces ahora entra el concepto de anticuerpos antinucleares tienen un valor predictivo negativo alto. ¿Qué significa eso? Que si no es sano, está sano. Exactamente, exactamente, doctor. Simplemente es que dicen que tengo lupus. Anticuerpos antinucleares 1.40. Por Dios, no. Chequen para mañana dos conceptos. Medicalización e inercia clínica. Y mañana los comentamos. ¿Ok? Bueno. Chequen, por ejemplo, el valor predictivo positivo en pacientes con lupus eritematoso sistémico va a ser muy bajo. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, hepatitis autoinmunes, vamos a tener problemas como, por ejemplo, tiroiditis autoinmunes, vamos a tener problemas como, por ejemplo, Guillain-Barré, vamos a tener problemas como, por ejemplo, neumonías, tuberculosis, hepatitis virales, donde vamos a presentar anticuerpos antinucleares, sí. Entonces, ANAS en un cribaje a la población general no sirve. Pero en cambio, un paciente que tú dices no tiene lupus, el de anticuerpos antinucleares salió negativo, es la mejor noticia que le vas a decir a un paciente. ¿Por qué? Porque se asustan. Otro tipo de, por ejemplo, patologías, como por ejemplo infecciones, pueden presentarse hasta un 60%. Distintos tipos de patologías oncológicas, hasta un 70% también. Chéquense, los pacientes con fibromialgia. Los pacientes con fibromialgia pueden presentar anticuerpos antinucleares del tipo naturales en una presencia o en una concentración 1:40, 1:80, hasta en un 40% de la población. Entonces, si de por sí realmente no han llegado con el especialista indicado, están ávidos de atención estos pacientes y ustedes les cuelgan un diagnóstico, eso se llama medicalización, niños. Les cuelgan un diagnóstico de una enfermedad prototipo autoinmune que devasta, después, para que les quiten el diagnóstico, va a estar canijo, créanme. Me ha tocado pacientes, desde que abrimos el servicio de reumatología en el ISSSTE de Gómez Palacio, infinidad de pacientes que les diagnosticaron lupus eritematoso sistémico, que no toman absolutamente nada de inmunosupresor, pero sus reactantes de fase aguda están negativos, tienen dolor, porque tienen alodinia e hiperalgesia por su síndrome de dolor crónico, pero no tienen lupus. Y quíteles el diagnóstico de lupus. Está acá, no, está cañizo. Porque tienen una avidez hacia la atención. ¿Por qué? Porque realmente no han tratado como deben sus problemas. Y chéquense esto interesante. 15 a 25% de los implantes de silicón. Schoenfeld, investigador, con una descripción de casos asociados, por ejemplo, con silicón, de una gran serie que posteriormente se le denominó o se les denomina síndrome de Asia, que es enfermedad inducida por adyuvantes, hasta todavía finales ahora el 2020, existía gran controversia si las mujeres al momento de utilizar, algún tipo de prótesis mamaria o algún tipo de prótesis con alguna tecnología de silicón, a pesar de que las descripciones anteriores decían de que sí había posibilidad de desarrollo de enfermedades autoinmunes, actualmente no existe asociación.
Lo que sí existe es que las personas que se realizan una práctica, una cirugía cosmética, tienen alta probabilidad de un síndrome dismórfico corporal, por lo cual va a estar en asociación con mayor incidencia de depresión, ansiedad y también de dolor crónico generalizado. Entonces, los implantes, como cualquier otro material externo, va a generar respuesta autoinmune, pero eso no les confiere un riesgo de darles lupus eritematoso sistémico. Bueno, creo que ya no, ya la dejamos. Las 10. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, Creo que no. Pues, no, nada ok. más. No, parece que no. Bien, ya nos falta poco para mañana, que sería tocar acerca de ANCAS y en qué panoramas, por ejemplo, los anticuerpos antinucleares nos van a servir. Trato de hacer esto digerible para ustedes, niños, porque están aburridísimos. O sea, los temas de autoanticuerpos, entre más lees, más te complicas. Y uno piensa que Reuma es sacar su tablita con su lista de útiles y poner nada más estarlos tachando y ya tiene diagnóstico. No, no es cierto. O sea, sí está canijo. Entonces trato de mostrarles no la descripción clásica, sino en qué otras enfermedades se pueden presentar, ¿vale? Entonces, nos vemos mañana. Bye, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Gracias. Mañana.